Enseguida tendremos la conferencia titulada Aportes del aprendizaje servicio a la formación en las disciplinas y el impacto en los contextos sociales, a cargo de la profesora María Nieves Tapia, directora del Centro Latinoamericano de Aprendizaje Servicio Solidario CLAES. A quien tengo el honor de presentar en este momento, la profesora María Nieves Tapia es fundadora y directora del Centro Latinoamericano de Aprendizaje Servicio Solidario CLAES. Es graduada en Historia, se desempeñó como docente de la Institución Nacional de Profesores Joaquín González en la Universidad Católica de Argentina y en la Universidad de Buenos Aires, así como en escuelas secundarias. Actualmente dicta un seminario sobre aprendizaje de servicios en Flaxo, Buenos Aires. Es también miembro fundadora de la Asociación Internacional de Investigadores de Aprendizaje de Servicio, que se fundó en el año 2005. Recibió en el 2001 el Premio Internacional Alec Dixon al liderazgo en el servicio de los jóvenes. Ha sido invitada a dictar conferencias en universidades y organizaciones en los 5 continentes. Ha participado como jurado de numerosos premios educativos nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Presidencial Escuelas Solidarias y en Prácticas Solidarias en Educación Superior en Argentina, y el Premio Internacional McJanet al Compromiso Social Universitario. Es autora de numerosos libros y artículos en español, inglés, portugués e italiano, entre los que se destacan El Compromiso Social como Pedagogía, Aprendizaje Solidario en la Escuela, publicado en el año 2015 por el CELAM, Aprendizaje y Servicio Solidario en el Sistema Educativo y en las Organizaciones Juveniles, publicado en el año 2006, y Solidaridad como Pedagogía del año 2012. Doctora Tapia, bienvenida a este espacio. Creo que tienes el micrófono apagado y no te estamos pudiendo escuchar en este momento. Perdón. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto poder estar, aunque sea virtualmente, en las Javerianas. Estaba sacando cálculos y el primer curso sobre aprendizaje de servicio que hicimos con CLAES en la Javeriana fue en el año 2011. Así que llevamos más de una década trabajando juntos, así que realmente es un placer. Y la verdad para mí es bastante emocionante ver cómo ha crecido todo, porque la primera vez que fui a la Javeriana de Cali, que también era de alguna manera un encuentro conjunto, porque había un grupito de representantes de la Javeriana de Bogotá, la Javeriana ya estaba, ambas Javerianas ya estaban haciendo muchísimos proyectos que de hecho eran experiencias de aprendizaje de servicio de altísima calidad, pero quizás no estaban formulados de esa manera. Se hablaba sobre todo de responsabilidad social universitaria, pero me parece que al tomar contacto con la pedagogía del aprendizaje de servicio hubo algo que como que hizo explosión en las Javerianas. Creo que, como decía el vicerrector Prieto, hay algo en la espiritualidad ignaciana y en la identidad de las universidades jesuitas que ayuda a esta conjunción entre el conocimiento y el servicio. Y en ese sentido, les agradezco la invitación y desde ya digo, muchas de las cosas que voy a decirles, ustedes no solo ya las saben, sino que las están practicando, pero bueno, me parecía que era una ocasión como para repasar algunas cosas juntos, revisitar algunos conceptos y sobre todo enfocarnos en esta consigna que me pidieron de cómo aporta el aprendizaje de servicio a la formación de las disciplinas y al impacto en los contextos sociales. Entonces, me parecía como para ponernos en contexto, que cosas que nosotros venimos trabajando desde hace más de una década, últimamente, yo diría en los 2 últimos años, no sé si fue por efecto de la pandemia, pero de pronto son temas que empiezan a estar muy presentes en los discursos de la UNESCO y de otras grandes instituciones del establishment educativo. El año pasado UNESCO publicó un documento que se llama Caminos hacia 2050 y más allá,
en donde presenta los resultados de una consulta muy extensa y muy profunda que hicieron a nivel mundial sobre el futuro de la educación superior. Y dicen algunas cosas, yo ahí rescaté algún texto que me parece que dice cosas que nosotros venimos diciendo hace rato, que la educación superior suele pecar de ser excesivamente teórica, que como dice el viejo chiste, la teoría no está divorciada de la práctica, pero hace rato que no se hablan. Entonces, esto en esta encuesta mundial aparece como un problema que muchas universidades todavía no llegan a preparar a los estudiantes para el mundo real y no encuentran la manera de hacer las cosas de verdad. No encuentran la manera de salir de los laboratorios, de las maquetas, de las simulaciones, de los estudios de caso dibujados en el pizarrón. Y en ese sentido, me parece muy importante que esta encuesta muestra que para la opinión pública mundial, lo que hace la enseñanza superior debería estar al servicio de la sociedad y las comunidades. Y en este sentido me parece que todo lo que ustedes están haciendo, todo lo que hacen las instituciones que ya han abrazado el aprendizaje servicio, está muy alineada en esta mirada de lo que tendría que ser la educación superior hacia el futuro. En ese sentido sabemos que no es fácil ir contra la inercia de la historia, de la Torre de Marfil, incluso de estos esquemas que se suelen llamar de la tercera misión, en donde pasamos de la Torre de Marfil, en donde, como dice el chiste, nosotros solo lo estudiamos, ustedes vayan y hagan. Incluso en la concepción de universidad, de la reforma universitaria de principios del siglo XX, en las visiones, digamos, más contemporáneas de la universidad, en donde el compromiso social, la extensión, era visto como una tercera misión en paralelo a la misión de la docencia y de la investigación. Y esto, estar en paralelo, siempre nos ponía como en una situación de debilidad a los comprometidos frente a la gente seria que se dedicaba a la investigación y a la docencia. Y de alguna manera muchas universidades católicas adoptaron esta idea de los pilares y convirtieron a la pastoral universitaria, a las actividades más identitarias de lo católico, en otro pilar paralelo, en donde a veces se llegaba a la comunidad junto con las actividades de misión social, o a veces en paralelo, pero siempre quedábamos en paralelo a la docencia y a la investigación, como por definición de las paralelas, como líneas que no se tocan. En este sentido, creo que todos sabemos que en estos últimos 20 años, en el siglo XXI, no solo dentro del campo del aprendizaje de servicios, sino que en general se habla de la necesidad de articular las misiones de docencia, investigación y compromiso social, y en mucha literatura sobre responsabilidad social universitaria se habla de este cuarto pilar, que es la gestión institucional, que es la que puede articular todas las misiones y ponerlas en diálogo con la comunidad. En ese sentido, a mí me parece que el que haya un rector y un vicerrector presentes en este tipo de discusiones habla enormemente del nivel de institucionalización que estos temas tienen en sus universidades. Porque esto ya no es simplemente, como se decía antes, el esfuerzo aislado de algunos docentes de buena voluntad. Esto es una política institucional. Y en ese sentido ya no se sale a la comunidad aisladamente, sino como institución. Pero también, así como hay un movimiento de salida, ¿no? Esto que el Papa siempre nos insiste de ser iglesia en salida, hay también un movimiento de regreso, de retorno, de enriquecimiento recíproco entre la universidad y la comunidad. A las universidades nos cuesta mucho aceptar que tenemos algo que aprender de alguien, y mucho menos de los no académicos. Y sin embargo, y como muchas investigaciones y proyectos de sus universidades están mostrando,
el diálogo entre el saber académico y los saberes populares, los saberes ancestrales, los saberes originarios, este diálogo intercultural que se establece cuando la universidad realmente establece un diálogo fraterno con la comunidad, eso genera un enriquecimiento mutuo. Y ahí, en ese corazón en el que se articulan docencia, investigación y extensión, es donde encontramos al aprendizaje-servicio. Younger decía que el compromiso social ya no es visto como un tercer pilar, sino más bien como una aproximación crítica a nuestras actividades de enseñanza y de investigación. Es la pregunta que nos estamos haciendo continuamente de si lo que enseñamos y lo que investigamos es pertinente para nuestro contexto, si es significativo para nuestras comunidades, si estamos investigando en función de publicar un paper en un journal indexado, o estamos investigando para saber cómo hacer para transformar mejor la realidad de nuestros pueblos. Y en ese sentido, este vínculo de ida y vuelta que se establece entre universidad y comunidad, lo graficaba en esta experiencia de los estudiantes de medicina de la Universidad Central de Venezuela, que anualmente hacen sus prácticas en el Amazonas, en zonas que no tienen contacto habitual con la población fuera de su comunidad originaria, y que los estudiantes, para poder servir a esa población, tienen que aprender a trabajar con los médicos ancestrales, aprender la lengua, aprender los usos en cuanto al tratamiento del cuerpo, y esos aprendizajes que desarrollan en el terreno después vuelven al currículum, en donde han ido incorporando estos conocimientos originarios también sobre las prácticas curativas y el uso de plantas medicinales, a la estructura así tan normalmente rígida de los conocimientos médicos. Una de las cosas que me enseñaron en Cali es que cuando empezaron a hacer aprendizaje de servicio los estudiantes de medicina, descubrieron que si usaban los manuales de medicina de la Johns Hopkins, no les servía para atender las enfermedades tropicales que padecía la mayoría de sus vecinos. Y cómo había sido a partir de la experiencia de aprendizaje de servicio que habían empezado a cuestionarse los contenidos disciplinares, los contenidos de las asignaturas. En ese sentido, me parecía importante esto que en algún momento se decía antes: el aprendizaje de servicio no abarca todo. Sigue habiendo voluntariado, sigue habiendo investigación comprometida, sigue habiendo cursos de divulgación, y sobre todo sigue habiendo políticas institucionales que articulan todo ese conjunto de actividades. Lo que es original del aprendizaje de servicio es que nos permite articular en una sola propuesta pedagógica no solo las 3 misiones de docencia, investigación y compromiso, sino también, en el caso de una universidad católica, articular la identidad institucional, la espiritualidad propia, en este caso de San Ignacio, en proyectos que puedan ser verdaderamente integradores del conjunto de la identidad institucional. Entonces, todos ustedes ya saben lo que es el aprendizaje de servicio. Para hacer una actualización en tiempos de pandemia, yo decía, bueno, hacer el análisis en el laboratorio es aprendizaje, salir a colaborar con los operativos de testeo y de vacunación del COVID, eso es aprendizaje de servicio solidario. Y la verdad es que creo que tendríamos que encontrar la manera de homenajear a los miles de estudiantes latinoamericanos que en los momentos más duros de la pandemia, junto con sus docentes, salieron a ponerle el pecho a la pandemia. Yo presenté estas mismas imágenes en un congreso internacional en donde había docentes alemanes que se sorprendían de que nuestros estudiantes hubieran salido durante la pandemia. Y nosotros le decíamos, no obligamos a nadie, pero los estudiantes son adultos que decidieron salir y tomar el riesgo. Y creo que esto hace a nuestra cultura solidaria, pero también a instituciones que forman a sus estudiantes en este impulso fraterno. Pero me parece importante
subrayar que en estos dos tipos de experiencias se ponen en práctica todas estas cuestiones que ahora están tan de moda de las pedagogías activas, el aprendizaje en base a proyectos, el aprendizaje en base a problemas. Lo mismo que podríamos hacer en el aula, pero la diferencia es que el aprendizaje de servicio le incorpora componentes de protagonismo de los estudiantes, de desarrollo de competencias en contextos reales y de valores éticos en la práctica, que son muy difíciles de desarrollar en esas actividades tan prolijas que hacemos en las aulas. Y esto es la novedad, la frescura y el aporte fundamental del aprendizaje de servicio. Como ustedes saben, nosotros sintetizamos y definimos al aprendizaje de servicio por estos tres componentes programáticos centrales, que no importa cómo se los llame alrededor del mundo, son siempre los mismos. Hay una actividad, un servicio solidario, en el sentido de que trabaja con la comunidad y no solo para ella. Hay un protagonismo activo de los estudiantes y hay un protagonismo docente en el planeamiento de los contenidos de aprendizaje articulados con la actividad solidaria. Y esto incluye los contenidos curriculares, la reflexión sobre la práctica, un elemento central en el aprendizaje de servicio para que no sean prácticas ingenuas, el desarrollo de competencias y las investigaciones necesarias. Como verán de los simbolitos, asociamos estas tres características propias del aprendizaje de servicio a eso de educar en el corazón, la cabeza y las manos, que decía Pestalozzi, que el Papa Francisco ahora ha repetido varias veces como símbolo de lo que para nosotros es una educación integral, que no es una educación solo de la cabeza para arriba, que es una educación que abarca todas las múltiples inteligencias que señala Gardner, pero que sobre todo apunta a articular integralmente a la persona en su formación. Para compartir un ejemplo de otra universidad católica latinoamericana, que también forma parte de Uniservitate, durante la pandemia, los estudiantes de kinesiología trabajaron con un municipio de la periferia de Santiago de Chile para que todas las personas, los adultos mayores sobre todo, que estaban en tratamiento kinesiológico, pudieran seguir haciéndolo a través de actividades de telerehabilitación, en donde los estudiantes de kinesiología, supervisados por sus docentes, iban guiando en los ejercicios a las personas para que pudieran seguir haciendo la rehabilitación desde sus casas. Y generaron una serie de materiales, de manuales virtuales que desde el sitio del municipio quedaban a disposición de todos los que los necesitaban. En esta experiencia tenemos claramente estos tres elementos: del servicio solidario, el protagonismo estudiantil y de los contenidos de formación que decía la coordinadora del proyecto, todo lo que habíamos escrito en el perfil de egreso de la carrera, que podía sonar teórico, en el proyecto de aprendizaje de servicio se concretaba. Y estábamos formando finalmente kinesiólogos con el perfil que habíamos soñado y escrito. Desde antes de la pandemia, pero sobre todo durante la pandemia, descubrimos tres formas de hacer aprendizaje de servicio. La que ya conocíamos del aprendizaje de servicio presencial. Estas son imágenes de un programa de apoyo escolar dado por estudiantes de carreras educativas de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires, que durante más de 10 años se había desarrollado en forma presencial. Durante la pandemia se siguió haciendo el apoyo, pero en manera virtual, y eso permitió a los tutores tomar contacto con los niños en sus hogares, con sus dificultades, con sus familias, con sus contextos, y en el 2021 pasaron a modalidades híbridas en donde, según las situaciones de salud y familiares, y también según la situación de las instituciones que recibían a los tutores, en algunos casos se mantuvo virtual y en otros presencial. Me parece importante subrayar esto porque la verdad es que cuando empezó la pandemia, que además nos agarró justito cuando arrancaba el programa Uniservitate,
nos preguntamos si sería posible hacer aprendizaje-servicio en un mundo en el que estábamos todos encerrados en nuestras casas y que solo los trabajadores esenciales podían salir. Y la verdad es que cuando nos hicimos esta pregunta y pusimos un mapa en nuestro sitio diciendo, si ustedes siguen haciendo aprendizaje-servicio, ubíquense en el mapa, a nosotros mismos nos sorprendió que en pocas semanas había más de 200 experiencias de aprendizaje-servicio en toda América Latina y también en otros países del mundo señaladas, que habían encontrado la manera de seguir haciendo aprendizaje-servicio. La verdad es que conmueve ver que aún en contextos de altísima dificultad, las universidades se las ingenian para seguir sirviendo a la comunidad y seguir haciéndolo con un contenido de conocimientos. En estos días tuvimos un Zoom con la vicerrectora de la Universidad Católica de Ucrania. La Universidad Católica de Ucrania forma parte del programa de Unicerritate desde 2019, en un momento en que nadie hubiera imaginado ni que iba a venir la pandemia, ni que iba a venir la guerra. En este momento el campus de la Católica de Ucrania ha estado bajo bombardeo y la vicerrectora nos decía, desde que empezó la guerra, lo que ha sostenido la actividad de la universidad han sido los proyectos de aprendizaje-servicio. Porque lo que no se ha podido hacer en algunos campos académicos que no han podido tener continuidad, se recuperó desde los proyectos de aprendizaje-servicio y los estudiantes están viniendo a la universidad para comprometerse con el apoyo a los refugiados, con los trabajos de comunicación contra las noticias falsas, con los trabajos de gestión de los recursos de ayuda que llegan desde afuera, y cada carrera ha ido encontrando la manera de, aún en medio de la guerra, seguir aprendiendo y sirviendo. Así que esto me parecía algo importante de señalar. Desde lo conceptual sabemos que podemos hablar de aprendizaje-servicio como un proyecto, una experiencia, una práctica, un programa, como una metodología, y en ese sentido todo lo que se dice sobre aprendizaje en base a problemas, investigación de acción participativa, se puede decir del aprendizaje-servicio, pero es también una pedagogía en el sentido de que es una filosofía de la educación, una manera de pensar la educación, una manera de pensar el conjunto de la institución educativa y su vinculación con el medio. Sabemos que hoy es un movimiento educativo mundial que abarca desde niñitos del jardín de infantes hasta los posgrados, y que hay redes regionales en donde yo los invito a ser muy activos y acompañar desde la experiencia de la Javeriana la participación en la red iberoamericana de aprendizaje y servicio, que bueno, desde 2005 viene reuniéndonos a centenares de universidades y organizaciones de la región. Algunas novedades que me parece importante compartir, así como está el documento de UNESCO sobre la educación superior para el futuro, hay un documento que acaba de ser publicado en castellano que se llama Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación. Y es un documento que la UNESCO generó con una comisión mundial de expertos al estilo de lo que fue el famoso documento de Delors, en donde dice cosas que para nosotros no son para nada nuevas, pero que me parece muy significativo que hoy las esté diciendo la UNESCO. Dicen, reimaginar el futuro juntos exige pedagogías que promuevan la cooperación y la solidaridad. Ante el espectáculo del conflicto del presente y de los desastres que estamos haciendo con nuestro medio ambiente, la UNESCO dice necesitamos este tipo de pedagogías que exigen aprendizaje participativo, colaborativo, de resolución de problemas, interdisciplinario, intergeneracional e intercultural. Yo leía esto y iba pensando con el aprendizaje de servicio, check, ¿sí? Tenemos todos los puntos ya cumplidos.
Y interesantemente, es la primera vez que la UNESCO menciona explícitamente al aprendizaje-servicio. Y lo menciona en una sección que es central, en donde dice, para transformar la educación, las viejas metodologías tienen que dar paso a pedagogías que valoren la diversidad de métodos y de modalidades de estudio y aprendizaje. Y propone básicamente 3. Los enfoques educativos basados en problemas y proyectos, las pedagogías basadas en la indagación y la investigación de acción, y las pedagogías comprometidas con la comunidad y el aprendizaje-servicio. O sea que modestamente estamos en el top de la educación para el futuro, y esto me parece que está bueno decírselo a nuestros docentes, que esto que sus universidades vienen haciendo desde tanto tiempo, con tanto esfuerzo, es lo que el consenso educativo mundial está diciendo que es la educación del futuro. Y para ustedes es ya presente. Y toda la experiencia de ustedes tiene mucho que decir al conjunto de los sistemas educativos y sobre todo a las universidades que todavía no imaginan cómo salir del aislamiento de la Torre de Marfil. Y a mí estas 3 alternativas que planteaba la UNESCO me hacían mucho sentido en relación al aprendizaje-servicio, porque de alguna manera el aprendizaje-servicio estaría como en la intersección entre el aprendizaje en base a proyectos y a problemas y la investigación-acción participativa. ¿Cuál es la diferencia? Que hay muchos que pueden hacer aprendizaje en base a proyectos o a problemas solo desde el aula, y dibujar los problemas y dibujar los proyectos y hacer proyectos que sean proyectos de aula. O plantearse problemas, como me pasó una vez en un congreso de ABP internacional que se hacía en Lima, en donde la especialista nos proponía analizar el problema de los gorilas en la niebla de África, que era una problemática que para los peruanos y latinoamericanos presentes no tenía nada que ver. Sin embargo, era una alternativa válida desde lo metodológico. En cambio, cuando hacemos aprendizaje-servicio, tenemos necesariamente que salir a la comunidad y tener estos 3 protagonistas, los estudiantes, los docentes y la comunidad. Lo mismo pasa de alguna manera con la investigación-acción participativa. Hay muchos proyectos de investigación-acción participativa en donde se vincula el investigador con la comunidad, pero no hay participación de los estudiantes, y por lo tanto falta el pilar de la docencia. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje-servicio, sepamos que estamos diciendo que es un aprendizaje basado en proyectos solidarios, basados en problemas en la comunidad y que pueden incluir una investigación-acción participativa, que no tenemos por qué hacer compartimentos estancos entre estas metodologías. Otra novedad que ya fue también mencionada es que los últimos 3 años, cuando el Papa lanza el Pacto Global Educativo, entre los desafíos que lanza está precisamente el de formar personas disponibles que se pongan al servicio de la comunidad. Y nos llama a todas las instituciones educativas a interpelarse sobre la finalidad y los métodos con que desarrollamos la misión formativa. Creo que en este sentido también las experiencias de sus universidades anticiparon de alguna manera el Pacto Global. Y también el Pacto Global es la primera vez que en un documento oficial del Vaticano se menciona explícitamente al aprendizaje-servicio. Y se pone a las investigaciones del aprendizaje-servicio como fundamento para afirmar que el verdadero servicio de la educación es la educación al servicio. Digo, son perlitas que tenemos que utilizar para fortalecer y dar aliento a los proyectos que estamos haciendo. Entonces, como ustedes saben, venimos hablando desde el 2011 del itinerario que tiene que recorrer un proyecto para poder
ser un proyecto de calidad desde las motivaciones iniciales, al diagnóstico, al diseño y la planificación y recién después a la ejecución y pensar también reflexivamente el cierre y estos procesos transversales de reflexión, registro, sistematización y comunicación y de, por supuesto, de evaluación. Una novedad recién salida del horno, este año con CLAES cumplimos los 20 años y para celebrarlo, entre otras cosas, acabamos de publicar una versión actualizada de nuestro manual de cómo de nuestra guía para desarrollar proyectos. Esta guía está orientada también a la educación superior e incorpora nueva bibliografía y nuevos recursos, así que la pueden descargar de nuestro sitio web si les puede resultar útil. Entonces, entrando un poco ya en tema específico de las disciplinas, muy rápidamente. En otra publicación que también pueden encontrar en el sitio web, hicimos una sistematización de cuáles son las formas con las cuales las universidades latinoamericanas incluyen en el currículum al aprendizaje-servicio. Yo me voy a centrar sobre todo en las primeras y voy a darles algunos ejemplos en este sentido. Creo que la opción más básica, más sencilla, la que a los docentes les resulta más inmediata, es incorporar el aprendizaje-servicio como parte de los trabajos que los estudiantes hacen en la propia asignatura. En asignaturas que pueden ser disciplinares o multidisciplinares, pero, por ejemplo, en este caso es un trabajo práctico final en donde los estudiantes del lenguaje visual 3, una materia compartida de todos los estudiantes de diseño gráfico y de diseño industrial de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, como trabajo final tenían que hacer un libro. Y vieron, yo tengo una hermana que es diseñadora gráfica y siempre me llamaba la atención que todo lo que hacía, lo único que decía era lorem ipsum, lorem ipsum, lorem ipsum, porque utilizan esa frase de la Biblia de Gutenberg para poner texto, porque en realidad, como a ellos lo que les importa es la gráfica, los textos son siempre ficticios. Y entonces, en este trabajo final de producir un libro, se producían cientos de libros ficticios al año. Hasta que la cátedra se dio cuenta que estos libros podían convertirse en libros reales y que sus estudiantes podían ofrecer libros reales para niños que los necesitaran, y entonces convocaron a escritores de cuentos infantiles, buscaron textos libres de derechos y empezaron a producir cuentos y libros objeto para niños internados en el Hospital de Niños de la ciudad, para escuelas y organizaciones comunitarias de la periferia. Este proyecto lleva ya más de 15 años y ha producido miles de libros, ahora también producen videos y animaciones al servicio de miles de niños que de otra manera no podrían haber tenido acceso a materiales de esta calidad. Lo que me parece interesante es que a partir de que empezaron el aprendizaje-servicio, la cátedra notó dos efectos casi inmediatos. El mejoramiento de las calificaciones, porque para los estudiantes no era lo mismo hacer un libro ficticio que les bastaba que les aprobaran con la nota mínima, que en este caso era el 4, sino que al saber que su libro iba a estar en manos de un destinatario concreto, esto le cambió el sentido al trabajo práctico y lo convirtió realmente en práctico, en real, esto que decía la UNESCO de lo que cuesta hacer aprendizaje real. Y de esta manera subió la calidad de los aprendizajes, mejoró la calidad de los aprendizajes y de los resultados en la cátedra. Y el segundo impacto casi inmediato fue que aumentó el número de estudiantes que querían ser ayudantes de la cátedra, que querían dedicarse a este tema porque ahora le veían como todo su sentido
integral. Entonces, esto, ustedes tienen miles de experiencias, y lo digo porque, lo cuento en muchos continentes. A mí me impresionó la primera vez que fui a la Javeriana de Cali, que una de las experiencias que presentaron era desde la asignatura de pavimentos en ingeniería civil. Y a mí, la verdad, jamás se me hubiera ocurrido que la materia pavimentos podía generar un proyecto de aprendizaje-servicio. Y en cambio, en la asignatura de pavimentos habían investigado por qué los pavimentos de Cali se rompían tan fácil. Habían averiguado que estaban usando una fórmula que usaba el municipio de Nueva York y que obviamente no era tan adecuado para el clima de Cali, y los estudiantes habían hecho todo un estudio que habían presentado al municipio de Cali para mejorar la fórmula del pavimento y de esa manera ahorrarle miles de dólares al municipio en repavimentaciones innecesarias. Traigo la asignatura de pavimentos a colación para decir, a esta altura creo que cualquier asignatura puede generar un proyecto de aprendizaje-servicio. Dicho esto, también es cierto que algunas universidades optan por otros modelos, por generar cursos que sean sobre aprendizaje-servicio, que sean sobre desarrollo comunitario, en este caso en la Universidad de Brighton, en Gran Bretaña, en donde existen estas asignaturas optativas que involucran estudio y trabajo comunitario, y también un sistema que permite que los estudiantes hagan sus tesis al servicio de organizaciones comunitarias. Si soy honesta, la idea de hacer cursos de aprendizaje-servicio encapsulados y optativos no me parece tan eficiente como la alternativa que vimos anteriormente. Pero sí me parece muy interesante la idea de habilitar que se puedan hacer las tesis al servicio de organizaciones, como ya pasa en México, en donde se puede cumplimentar el servicio social obligatorio haciendo tesis finales al servicio de demandas de conocimiento por parte de las organizaciones. Lo interesante de Brighton es que estas tesis tienen que ser presentadas en el formato académico tradicional, pero también hay que presentar una versión sintética y amigable en vocabularios que puedan ser entendidos por la comunidad. Y esto me pareció una idea brillante, porque una de las grandes dificultades que tenemos las universidades es que podemos saber mucho, pero saber cómo transmitírselo a la comunidad es otra historia, y no siempre logramos hacer la transición entre el lenguaje académico y un lenguaje que sea amigable con la comunidad. Una tercera vía para que el aprendizaje de servicio impacte en la formación disciplinar, impacte en la formación de los perfiles académicos, es incluir en las prácticas profesionales o preprofesionales alternativas que sean de aprendizaje de servicio. Por ejemplo, hay muchísimas facultades de odontología en donde las prácticas finales se pueden hacer en parte del hospital escuela y en parte en organizaciones comunitarias. La Universidad de Buenos Aires tiene un ómnibus, un camión, creo que dirían en Colombia, con consultorios móviles, y con esos camiones los estudiantes de odontología van a atender a personas en la periferia urbana y también en zonas rurales en donde no se tiene acceso a las últimas tecnologías. En este caso es una experiencia de una universidad belga y de un instituto de formación docente argentino, en donde los futuros docentes, además de hacer sus prácticas frente a un aula tradicional, una parte de sus prácticas tiene que ser hecha en contextos no formales, en centros comunitarios, en centros de apoyo educativo, en clubes de barrio, y de esa manera los futuros docentes adquieren nuevas estrategias para el trabajo con niños o con adolescentes en contextos no formales, que a su vez los ayudan
a entender que todos los niños pueden aprender si se utilizan las estrategias adecuadas. Dando un paso más adelante, hasta ahora hemos estado hablando de opciones básicamente disciplinarias. En el documento de la UNESCO señalan algo que todos sabemos, que es que las problemáticas del planeta no se limitan a los confines de las fronteras disciplinarias y que nuestras pedagogías deberían reflejar esa necesaria interdisciplinariedad. Ustedes saben que está ese viejo dicho, ¿no? Que la sociedad tiene problemas y la universidad tiene departamentos. Y que nuestros estudiantes aprendan a trabajar en forma interdisciplinaria es seguramente una de las competencias más críticas de la educación para el futuro. Y en ese sentido, yo quiero poner como ejemplo, perdón, pero se me fue la diapositiva y se me desubicó la diapositiva y quiero ver a ver si la recupero. Acá está. Que me habían salido de orden. Ahí está. Bueno. Quiero decirles que esta diapositiva no la armé para ustedes. La muestro en todos los rincones del mundo porque el proyecto Garitea de la Javeriana de Cali es uno de mis favoritos de todos los tiempos, porque me parece un buenísimo ejemplo de cómo en el mismo proyecto se puede generar un alto impacto social y al mismo tiempo generar prácticas preprofesionales interdisciplinarias y con sentido social, y generar una investigación situada y comprometida. Estos tres pilares de los que, las tres misiones de las que hablábamos antes, yo las veo claramente marcadas en el proyecto Garitea. Y me tomé la libertad de armar este cuadro en base a los materiales que ustedes nos hicieron llegar sobre el proyecto, porque me parece que está muy claro que es un proyecto interdisciplinario en el que cada facultad, cada escuela, cada disciplina aporta muy precisamente, y yo diría casi quirúrgicamente, lo suyo. No es una intervención folclórica, es una intervención muy adecuada a los objetivos finales y a los objetivos sociales del programa. Y detrás de esta red curricular hay una red institucional. Y volvemos a la responsabilidad de la gestión. En este proyecto, el territorio se vuelve espacio de participación y de aprendizaje porque ha habido políticas institucionales por las cuales las universidades jesuitas trabajan con otras instituciones jesuitas, por las cuales se trabaja no solo con la comunidad local, sino también con las asociaciones, en este caso de los cafetaleros y de los coficultores. A mí me parece que en ese sentido es una experiencia modélica de cómo se articulan las políticas institucionales, las políticas académicas y una proyección eficaz al territorio. El otro día entré en YouTube y vi que ahora están los estudiantes de económicas viendo cómo hacen para que el café salga del café Garitea del campus y empiece a comercializarse fuera del campus. Y me dio mucha alegría porque me parece que es un proyecto que tiene todavía muchos horizontes nuevos que desarrollar. Lo digo sin que se me pongan celosos ninguno de los otros preciosísimos proyectos que tienen, pero bueno, de tenía las diapositivas ya armadas. Otro modelo interdisciplinario, tal vez más al interior de una carrera, es el de la Católica de Temuco, en Chile, en donde la Facultad de Veterinaria puso como foco institucional acompañar al canil municipal en Temuco el tema de los perros sueltos y de la proliferación de perros sin dueño en la ciudad. Es un tema serio para la salud pública y la universidad ha estado colaborando y organizaron pedagógicamente que en cada año de la carrera hubiera una actividad pedagógica en alguna de las asignaturas de ese año para que a medida que los estudiantes avanzaban en sus conocimientos pudieran ir trabajando en el canil municipal
en actividades específicas como ven ahí, que van desde lavar a los perros hasta anestesiarlos o castrarlos, hasta hacer cirugías, hasta hacer tesis sobre la temática. Y finalmente, algo que me parece muy importante para la educación superior es el vínculo que deberíamos siempre tratar de establecer entre lo que hacemos en la comunidad y nuestra investigación científica. Muchos docentes sienten que si se dedican al aprendizaje de servicio o a la responsabilidad social, están perdiendo su perfil académico, que si van a hacer trabajo comunitario no van a tener tiempo de investigar y publicar. Y yo creo que tenemos que facilitar institucionalmente las maneras de que sea más fácil para los docentes articular proyectos de investigación con los proyectos de aprendizaje-servicio. Este año, y no lo digo porque sea la Universidad de Buenos Aires, pero porque me parece que es un buen ejemplo, este año la Universidad de Buenos Aires ganó el premio Taluars, el premio McJanet de la red Taluars, con un programa que se llama UBA-NEX, que es UBA-NEX o UBA Extensión, que es un fondo que armó la universidad para financiar proyectos de investigación vinculados a proyectos sociales de la universidad, en donde docentes que están trabajando en el terreno pueden solicitar fondos para, sobre ese trabajo en terreno, generar una línea de investigación. Y puse las imágenes de los veterinarios de Rosario, de Valdivia, de Temuco, porque tanto en Argentina como en Chile tenemos mucha gente que vive de recoger de la basura ajena lo que se pueda reciclar. Los llamamos cartoneros, carretoneros, ahora la forma políticamente correcta es decir que son recicladores urbanos informales, pero la verdad es que son familias que viven de la basura ajena y que tienen un carro tirado de un caballo, que ese caballo es la fuente de ingresos principal de la familia, y a pesar de eso no siempre tienen recursos para contratar a un veterinario. Y por eso muchos municipios están poniendo consultorios para estos caballos en colaboración con las universidades. Lo que sucedió fue que los catedráticos de las cátedras de grandes mamíferos descubrieron que estos caballos sufrían de patologías que ellos que estudiaban a los caballos de las estancias, los caballos del polo y los caballos de carrera, nunca habían estudiado. Y que entonces tenían que investigar qué le pasaba a la osamenta de los caballos al cargar el peso que cargaban, por qué sufrían de tantos problemas alimenticios, y con todo eso ahora están presentándose en todos los congresos mundiales de veterinaria con ponencias y papers sobre patologías equinas en contextos urbanos desfavorecidos. A mí me pareció súper inteligente y creo que todos podríamos repensar cuánto investigamos o cuánto más investigamos sobre lo que estamos haciendo en el terreno. Y en este sentido creo que de esa manera se aborda la verdadera educación integral. Yo dejo de compartir un minuto para preguntar cómo estamos de tiempo, porque me parece que ya estaría casi llegando al final. Un poco llegando al final para dar un espacio para que te puedan hacer preguntas. Perfecto. Entonces, digo muy rápido, porque me di cuenta que me fui un poquito de tiempo, voy muy rápidamente al último punto, lo del impacto en los contextos sociales. Hay una imagen que creo que alguna vez comentamos en alguna capacitación, que está este viejo dicho de que mejor que regalar el pescado es enseñar a pescar. Y un amigo que tiene mucha historia en trabajo comunitario, alguna vez me dijo que eso está muy lindo en la poesía, pero que en la realidad si uno no comió el pescado, puede ser que no tenga la fuerza para salir a pescar aunque le enseñen, y que aunque le enseñen a pescar, si está en medio del desierto no le va a servir de nada. Que se necesita tener al menos una lagunita cerca para que te sirva, que te enseñen a pescar. Y a mí me encantó estas imágenes,
Y por eso en torno a la idea del pescado, la caña y la lagunita, hablamos de tres dimensiones, de tres tipos de impacto que podemos tener con nuestro servicio solidario. Por un lado, lo que sería el pescado, que sería la atención directa a la emergencia, que es lo que a veces muy rápidamente descartamos como asistencialismo, pero que la verdad es que cuando hay una emergencia hay que atenderla, porque si la gente está pasando hambre y no le damos de comer, entre otras cosas, no estamos siendo fieles al Evangelio. Pero también sabemos que si lo único que hacemos es recolectar y distribuir alimentos no perecederos, vamos a estar los próximos 500 años haciendo lo mismo. Y por eso es importante el intercambio y la transferencia de saberes. Y hablamos no solo de transferencia, sino de intercambio de saberes. Porque a veces cuando la universidad transfiere sin escuchar al otro, transfiere los contenidos equivocados. Pero finalmente está esta tercera dimensión, la de tener al menos una lagunita, que es la de dar impulso a procesos de desarrollo local. A mí me parece que el ejemplo de Garitea es interesante justamente porque está dando impulso a procesos de desarrollo local. Muy rápidamente, hay que a veces distribuir bienes, como pasó en la pandemia, en el caso de la Universidad de Cauca, que salieron a repartir alimentos donde se necesitaba. A veces se necesita distribuir información. Es un trabajo que hizo Psicología de la Universidad de Buenos Aires durante la pandemia para las familias que tenían personas con autismo, de cómo cuidarlas durante la pandemia. A veces hay intercambio y transferencia de saberes, y esta es también una dedicada a la escuela de tenderos de la Javeriana. Una vez encontré en Malasia exactamente la misma experiencia que están haciendo ustedes, solo que en vez de ser en la periferia de Cali, era en la periferia de Kuala Lumpur. Pero me parece que en estas experiencias en que los estudiantes de ciencias económicas, de marketing, por un lado le enseñan a los tenderos, pero por otro lado aprenden de la realidad de estos pequeñísimos negocios familiares, es una opción muy importante para que el otro pueda salir a pescar su propio alimento. Y finalmente hay muchísimas experiencias de desarrollo local, estas no se las cuento, pero son estudiantes de nanotecnología en una universidad salesiana en la India, que encontraron la manera con paneles solares y técnicas de nanotecnología para purificar el agua de pozos de comunidades rurales que durante siglos han abastecido de agua contaminada a esas poblaciones. Y finalmente, un ejemplo que me parece muy inteligente y que reúne todo, en este caso es una universidad sudafricana, en donde el pescado fue que consiguieron los fondos para construirle una antena satelital y entregar computadoras en aldeas rurales muy aisladas en el interior de Sudáfrica. Eso sería el pescado. El de enseñar a pescar es que generaron un centro y formaron formadores para que gente de la propia comunidad pueda ayudar a sus vecinos a usar los nuevos recursos tecnológicos. Pero también pensaron la dimensión del desarrollo local y generaron un portal de comercio justo para que pudiera esa comunidad tener comercio electrónico y vender directamente y sin intermediarios sus productos al resto del país y del mundo. Yo tuve el privilegio de conocer a los protagonistas de esta experiencia justo el año antes de la pandemia, y pensaba la enorme diferencia que debe haber hecho para esta comunidad el hecho de que durante la pandemia hayan podido seguir comunicados y seguir comercializando sus productos. Entonces, bueno, termino acá y me abro entonces para las preguntas. Muchísimas gracias.